pizzas, 2 tónicas y un lavavajillas, para que veáis que no es nada barato. Imaginaos que una persona que cobra 70.000 francos, 80.000 francos al mes tenga que hacer esta compra. Muchas pastelerías o panaderías de este estilo, los empleados que tienen, por ejemplo, una persona que está en recepción, le están pagando por 40 horas aproximadamente entre 100 y 120.000 francos, que estamos hablando de entre 150 y 180 dólares más o menos al 100%, porque si no me iba a derretir. Os quería también hablar de otros trabajos que en Europa o en Occidente la gente que los pueda tener serían nombrados de lujo, o sería para la clase alta. Aquí, por ejemplo, a enseñar los vídeos. Una pena que no quieran aparecer en el vídeo diciéndolos de boca a ellos mismos lo que ganan y un poquito sus experiencias y contar cuánto tiempo llevan en esos trabajos, pero todo eso lo que os estoy transmitiendo ya he hablado con él. Muy buenas a todos, familia, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. He ido observando que en los comentarios tenéis todavía muchísimas dudas sobre la economía de Guinea Ecuatorial, cómo la población vive con unos sueldos tan bajos, en qué gastan su dinero, y he pensado en el vídeo de hoy grabaros salarios 2024 en Guinea Ecuatorial. Efectivamente, hoy vamos a hablar de lo que gana la gente en diferentes ámbitos, en diferentes trabajos, en diferentes áreas, y a ver si realmente esos sueldos han mejorado de hace 5 años, que 5 años exactamente es lo que yo viviendo aquí en Guinea Ecuatorial, capital Malabo, y a ver en qué gasta el dinero la gente, si le llega para poder hacer vida, si le llega para poder llegar a esos mínimos, porque al final lo que significa sueldo mínimo interprofesional es el dinero o sueldo básico para poder cumplir tus necesidades básicas o por lo menos llegar a cubrir tus amenidades básicas. Así que vamos a ir descubriendo eso a lo largo del video. Sé que este tipo de vídeos lo normal es ir haciendo entrevistas a la gente por la calle, preguntándoles cuánto ganan en sus trabajos o en sus oficios, pero aquí es muy complicado hacer ese tipo de vídeos, ya que la gente es muy cerrada, ya que a la gente no le gustan las cámaras, que lo habéis ido observando a lo largo de mis vídeos, que no hago muchas entrevistas, que no hago muchos vídeos preguntando a la gente por la calle, algunas curiosidades, que sería mucho más fácil para que lo escuchéis en la voz de esas personas, pero desgraciadamente no se puede hacer ese tipo de vídeos aquí, ya que el 95% de la gente no quiere hacer ese tipo de vídeos, ya sea por miedo, ya sea por vergüenza, ya sea por X motivos. Así que en este vídeo os voy a hablar de lo que es salarios 2024, en qué oficios se gana más dinero, en qué oficios se gana menos dinero. Os voy a hablar también de mi salario. Y nada, espero que podáis disfrutar de este vídeo, espero que en este vídeo os pueda resolver todas las dudas que en los comentarios he ido observando que tenéis, y sobre todo, familia, comparte los vídeos, suscríbete al canal si todavía no lo estás y disfruta de este vlog. Bueno, para que veáis, actualmente estoy grabando este vídeo entre semanas, son las 8 en punto de la mañana y me he venido al supermercado para hacer una pequeña compra. Así que lo primero, para que este vídeo y nos pongamos todos en contexto y este vídeo tenga sentido, es hablaros del sueldo mínimo interprofesional. Como he dicho al principio en la introducción, el sueldo mínimo interprofesional significa que tiene que ser un sueldo o un dinero básico para que puedas cumplir todas tus necesidades básicas, ya sea poder pagar tu departamento, ya sea poder pagar la luz, poder pagar el agua, tener también dinero para poder comer y evidentemente un porcentaje de dinero para tener ese ocio, ¿no? Esa desconexión. Pero el sueldo mínimo interprofesional, a fecha de la que estoy grabando este video, actualmente en Guinea Ecuatorial, es de 117.000 francos, que estamos hablando aproximadamente de unos 180 dólares al cambio, que también he de decir que no es el sueldo más bajo de África. Evidentemente voy a hablar del continente africano, porque por lo menos de lo que es Centroáfrica o África Central no somos el más bajo, podría decir que somos el más alto. Por ese motivo tenemos bastantes extranjeros, tanto de Congo, tanto de Camerún, de Gabón no tanto, pero sí que tenemos muchos extranjeros de lo que es África Central, lo que es la CEMAC, así que somos el sueldo mínimo interprofesional más alto de la CEMAC, a fecha de la que estoy grabando este video. Ahora bien, ¿qué se puede hacer con ese sueldo? Fijaos, aquí el alquiler de las casas, el mínimo en un barrio, por ejemplo, humilde, como por ejemplo podría ser el barrio de El Anguema, que ya hemos hecho un video en ese barrio, o ciudad, porque más bien es una ciudad, aunque la gente lo conoce todavía como barrio. Ahí tú puedes encontrar una casa de una habitación o 2 habitaciones, un espacio de unos 60 metros cuadrados, por un pago de 60.000, 70.000 francos, que son unos 100, 110 dólares al cambio, que la verdad
que está bastante bien, y ya te quedaría unos 40.000, 50.000 francos, que como podéis observar, ese dinero no te llegaría para poder llevar a cabo la compra en un supermercado, porque ya sabéis que es bastante caro, la inflación está bastante alta, y no tendrías un porcentaje para poder tener vida social. Entonces muchísima gente son pluriempleadas, es decir, tienen entre 2 y 3 empleos para poder llegar a final de mes y poder cubrir esas necesidades básicas. Uno de los grandes problemas que yo observo que el sueldo mínimo internacional en Guinea Ecuatorial sea tan bajo es que no va en concordancia sobre todo con lo que valen las amenidades básicas, ya sea el alquiler, ya sea poder irte a comer a un restaurante, ya sea poder venir al supermercado a hacer una compra decente, y lo que provoca que la gente sea pluriempleada, es decir, tenga entre 2 y 3 empleos, que a su vez lo que provoca es que la gente no tenga tiempo para poder desconectar, tener ese tiempo para poder divertirte, tener ese tiempo para poder estar con tu familia, y a su vez lo que provoca es infelicidad, o sea, que no seas feliz. Y a su vez, por último, lo que provoca es que estés siempre desanimado o desanimada, estés siempre embajonado, y al final no te das cuenta, va pasando el tiempo y no puedes realizar un plan de futuro, ya que estás constantemente trabajando para poder cubrir tus necesidades básicas, porque si tú trabajaras para poder llevar a cabo un proyecto porque le ves salida, porque te ilusiona o por X motivos, tiene sentido, pero muchas veces el 85-90% de la población tienen muchos empleos, entre 3, 4 empleos en diferentes sitios, sobre todo empleos que son interprofesionales, o sea, que no son de una profesión específica, para poder cubrir sus necesidades básicas, no solo las suyas, las de su familia, y muchas veces no llega ese dinero. Entonces lo que provoca, como he dicho antes, es que no seas feliz. Bueno, familia, acabo de salir del supermercado, ya he hecho la pequeñita completa que tenía que hacer, y he podido hablar con uno de los chicos que trabaja en el supermercado, que bueno, de conocerme, de venir varias veces, pues le he preguntado en confianza que cuánto se cobra aquí al mes, cuántas horas de trabajo, y me ha confesado que los sueldos han ido variando bastante y que no son los más bajos respecto a otras cadenas de supermercados. Me ha dicho que por 40 horas él cobra 140.000, es decir, unas 8 horas diarias más o menos. 140.000 francos son unos $180 más o menos al cambio, y la verdad que me ha sorprendido, pensaba que cobraban mucho menos, y me ha dicho que no, que hay gente que cobra más. Por ejemplo, los cajeros me ha dicho que cobran 200.000 francos, estamos hablando de unos 305, $310 al cambio, que la verdad que me ha sorprendido. Con ese sueldo, trabajando 40 horas, la verdad es que ya puedes llevar a cabo pues una vida más agradable o una vida menos con tanta presión, porque ya con 200.000 puedes pagarte un apartamento de 100.000 francos, que son aproximadamente unos $180, y ya te sobrarían otros 100.000 para pagar gastos, para poder poner gasolina si tienes coche. Ya es más relajado. Me ha sorprendido para bien, la verdad, y me ha dicho que esos sueldos son los más altos en cuanto a las cadenas de supermercados que hay, y ya los puestos directivos pues ya son los sueldos más altos, que de eso él no tiene la información, pero la verdad que me ha sorprendido. Entonces el sueldo más barato en Martínez, en el supermercado, son 140.000, y de los cajeros, que es un trabajo ya más administrativo, un trabajo más complicado en el que ya tienes que estar atendiendo a todas las personas para que se les cobre, que son 200.000, que la verdad me ha sorprendido para bien. Pero para no dejar de lado los hábitos que siempre hago, he hecho una comprita de nada, de 4 o 5 cosas, para que veáis. Me ha valido 5.050 francos, que estos son aproximadamente unos $8 al cambio. Y nada, para que veáis, es un zumo, unas tortitas, 2 tónicas y un lavavajillas, para que veáis que no es nada barato. Imaginaos que una persona que cobra 70.000 francos, 80.000 francos al mes tenga que hacer esta compra. La verdad es que le estás perjudicando un montón a su salud económica. Que más adelante os voy a ir hablando de otros trabajos que hay, trabajos que aquí lo llamamos estajos, que son como trabajos temporales, que seguramente en vuestros países se llame de otra manera, pero aquí lo llamamos estajos, que son trabajos a lo mejor que tienes que ir cuando te llaman, y ya os hablaré de lo que pagan en esos trabajos. Es más, iremos a esos sitios para que así podáis ver realmente qué labor realizan para cobrar esos precios o esos sueldos. Bueno, familia, como os he comentado al principio del vídeo, este vlog lo estoy grabando entre semana. Ahora actualmente ya son las 9:30 de la mañana, ya hay bastante actividad y hay bastante gente moviéndose. De hecho, ahora mismo me encuentro en la zona de la Universidad de Malabo, que se llama la UNGE, que es la universidad
pública, donde todos los alumnos que quieren ir a la universidad pues tienen que inscribirse a esta universidad. He estado preguntando, evidentemente sin poder grabar porque no lo permiten, ya que nadie quiere salir en las cámaras, cuánto gana un profesor de la universidad por una jornada de 40 horas, y me comentan que están actualmente, a fecha que estoy grabando este video, entre 150.000 y 200.000 francos, que estamos hablando entre 240 y 320 dólares al mes por una jornada de 8 horas diarias de lunes a viernes. Eso da mucho que pensar, pero también pensar una cosa, son profesores de la universidad. Ahora si nos vamos a docentes de un colegio público, aquí en Malabo, están cobrando al mes por una jornada de 40 horas 100.000 francos, 120.000 francos. Estamos hablando de entre 150 y 190, 180 dólares por una jornada de 40 horas. La verdad que he estado preguntando, hablando con diferentes alumnos, y me han comentado que son sueldos muy bajos. Pensar que al final el organismo de la educación, el organismo de la docencia es la más importante para poder formar a todas las personas, incluidas a mí, para poder evidentemente ayudar a demás personas, y la verdad que está muy mal pagado. Pero por otro lado hay una cosa que me ha llamado bastante la atención, y es que en esta zona he aprovechado para hacer también mini entrevistas, las cuales, lo siento mucho, no están grabadas, preguntando a los alumnos de la universidad que si les gustaría ser docentes de algún colegio público, colegio privado, o simplemente también ser docentes de la universidad, y me comentaban que sí, que les gustaría impartir clases, les gustaría ser profesores, y yo les he preguntado si estarían dispuestos a trabajar por esos sueldos, y me estaban comentando muchos de ellos que no solo es el dinero, que les gusta impartir clases, que les gusta enseñar a otras personas otro tipo de conocimientos, ya sea matemáticas, ya sea economía, que es por vocación. Y la verdad que eso, desde aquí les aplaudo, porque no están apegados al dinero, están apegados más al transmitir conocimientos, al ayudar. Pero también en este tema que estamos hablando hoy es salarios. Así que para que veáis que la docencia, si queréis venir a trabajar para ser profesores en un colegio público o en la universidad pública, la verdad es que los sueldos no están muy altos. Bueno, familia, como podéis apreciar, esta zona ya está muchísimo más transitada. También es una zona en la que tendríamos la UNGE, como os he comentado antes. Y estos coches que estáis viendo de color blanco serían taxis, que os quiero comentar cómo funciona el negocio de taxis. El negocio de taxis tiene muchísimas opciones y abarca muchísimas posibilidades. Muchísima gente que está desempleada por cualquier motivo X, o no trabaja en una empresa o no trabaja convencional, deciden comprarse un coche y empezar a ser taxistas. Entonces, llevan a cabo todos los papeles legales para que el taxi evidentemente sea legal, y os aseguro que estas personas ganan entre 500.000 y 700.000 francos al mes, que es un sueldo muy por encima de la media. Estamos hablando de entre 700 y 900 dólares al mes. La verdad es que está bastante bien. La segunda opción que suele pasar con el negocio de taxi, imaginaos una persona que trabaja en una entidad, ya sea una entidad del gobierno o una entidad por cuenta propia, es decir, que sea emprendedor, y por ejemplo el sueldo no le llega, pues decide tener como segundo empleo, es decir, sería pluriempleado o pluriempleada, y tendría como segundo trabajo el taxi, que delegaría a un conductor o a un chofer para que lleve el coche para de lunes a viernes, por ejemplo, de un sábado o el tiempo X que acuerden, y tendría ahí una segunda entrada, que la verdad esta es una opción que muchísima gente lleva aquí a cabo en Guinea Ecuatorial. Metiéndonos un poquito en el campo de los emprendedores, que ahora más adelante os comentaré ciertos detalles que estoy 100% seguro que os van a interesar, aquí al frente tengo un ejemplo muy interesante. Mirad, familia, como podéis observar, al frente tenemos una panadería pastelería que la verdad se ve bastante bien, por lo menos por fuera se ve bastante bien cuidada. Os aseguro 100%, sin entrar, muchas pastelerías o panaderías de este estilo, los empleados que tienen, por ejemplo, una persona que esté en recepción, le están pagando por 40 horas aproximadamente entre 100 y 120.000 francos, que estamos hablando de entre 150 y 180 dólares más o menos al cambio. Muchas veces entiendo que no les puedan pagar más porque tienen que buscar el dueño o la dueña la rentabilidad a su negocio, ya que muchas veces en este tipo de negocios los impuestos que cobran son bastante altos, entonces no les llega para poder pagar más a sus empleados. Un dato muy importante a fecha en la que estoy grabando este video es que si nos retomamos, nos vamos 5 años atrás y nos volvemos a situar a la fecha en la que estoy grabando este video, es que los emprendedores han avanzado un montón.
desde que hay más emprendedores en el país hasta las técnicas que están utilizando para que sus negocios sean más rentables. Y es algo positivo, porque lo que pasaba antes es que mucha gente quería ser funcionarios. Entonces, siendo funcionarios, el país no avanza, el país no crece y mucho menos el país se hace creativo. Porque pensar que sitios de ocio, sitios de entretenimiento, eso no lo va a hacer el gobierno, lo tienen que hacer personas que decidan dar el paso y decidan emprender, para que así los turistas cuando vengan vean cosas diferentes o cosas muy similares en sus países. Por eso estoy muy contento de que cada vez haya más emprendedores, pero también tiene su lado negativo, y es que los impuestos que cobran, los costos para poder ser emprendedor aquí, la verdad es que no hay bastantes ventajas. Lo positivo de ello es que al ser un país virgen, al ser un país en crecimiento, hay muchísimo espacio para emprendedores, ya que aquí hay muchísimas cosas que todavía no hay, por ejemplo un cine, por ejemplo una bolera. Básicamente zonas o áreas de entretenimiento no hay, entonces por eso siempre digo que este país es un punto para emprender. Si os fijáis al fondo, tendríamos una reconstrucción o una construcción que se quiere hacer, que no sé cuánto tiempo lleva en esa situación. Si nos retomamos a 10 años, 15 años atrás, donde Malabo estaba expandiéndose, donde Guinea Ecuatorial en general estaba reconstruyendo, porque era el momento del boom, donde el petróleo había explotado, había muchísima mano de obra, tanto personas que construían casas, tanto personas que hacían lo que es la base de la construcción, arquitectos, albañiles. Se necesitaba un montón de mano de obra, y en esos tiempos la gente ganaba un montón de dinero, porque evidentemente había mucha demanda para esos oficios. Actualmente aquí la mano de obra es bastante barata, lo cual, por ejemplo, un albañil, un carpintero, un fontanero, la verdad es que no tiene, digamos, un sueldo fijo, porque van haciendo trabajos, ya sea lo que le vaya surgiendo, a no ser que tengas una empresa. Pero estamos hablando que un albañil, por ejemplo, si se las apaña bien, está ganando entre 200.000 y 300.000 francos al cambio, que estamos hablando de entre unos 320, 420 dólares. La verdad es que está bastante bien, pero trabajan muchísimo. Estamos hablando de a lo mejor 60 horas a la semana. Familia, me he tenido que venir a la sombra, porque haciendo este vlog me va a dar un golpe de calor, porque el calor que está haciendo aquí en Malabo hoy es horripilante. De hecho, lo quiero enseñar para que podáis ver. Allá al fondo tendríamos ese sol horripilante que me está matando, y aquí tendríamos la sombra. Así que aprovecho este momento rápidamente para recordarte que tienes que suscribirte al canal para que esta familia siga creciendo. Así que nada, te sigo dejando con el vlog y que lo sigas disfrutando. Después de ese pequeño break en la sombra que nos hemos tomado, que era necesario 100%, porque si no me iba a derretir, os quería también hablar de otros trabajos que en Europa o en Occidente la gente que los pueda tener serían nombrados de lujo, o sería para la clase alta. Aquí, por ejemplo, hay otros trabajos que no son oficios, no son profesionales, por decirlo de una manera, que sería, por ejemplo, tener un chofer. Aquí tener un chofer, la verdad es que económicamente no es muy caro. Le estarías pagando unos 100.000 francos al mes, de lunes a sábado, que estamos hablando de unos 150 dólares al cambio. Otros trabajos también que por un motivo X estés desempleada o desempleado, o en ese momento no estés encontrando trabajo, podía ser una ama de casa, o tengas que limpiar una casa, que ahí los sueldos ya rondarían entre 100.000 y 120.000 francos, serían de 40 horas, de lunes a sábado, y estamos hablando de unos 150, 180 dólares al mes, que la verdad son muy comunes estos trabajos. Como he comentado antes, son para gente que en ese momento estén desempleados o desempleadas, o no se han encontrado trabajo por el motivo X que sea. Así que ese tipo de trabajos aquí son muy comunes, abundan un montón y son muy fáciles de encontrar.
Bueno, familia, aquí al frente tendríamos el Centro Cultural de España con la bandera y todo. Y luego al otro lado tendríamos la Embajada Española. Por ejemplo, si tuvieran la suerte de trabajar en este tipo de entidades, o cualquier embajada, o cualquier centro cultural, en este caso tocado el español, aquí los sueldos ya son mucho más altos, los sueldos son mucho más dignos. Estamos hablando de que seguramente supera los 400.000 al mes. Estamos hablando de unos 600, 700 dólares al mes. Con esos sueldos, evidentemente, ya te puedes desenvolver muy bien en la ciudad de Malabo, independientemente también que la ciudad de Malabo y Guinea Ecuatorial en general es bastante caro respecto a otros países de África. De hecho, esta información es curiosa, nos tienen conocidos otros países de África como el Europa de África. Pero con esos sueldos, como estaba comentando, la verdad es que te puedes desenvolver bien, ya sea trabajar en una embajada o un centro cultural de cualquier otro país, ya esos sueldos son muchísimo más altos. Al frente tendríamos la gasolinera. Como estáis apreciando, hay varias personas que son los responsables de llenar los depósitos de los coches. Estamos hablando de que estas personas que llenan los depósitos de los vehículos, de todas las personas que van a las gasolineras, están cobrando al mes entre 120.000 y 140.000 francos. Estamos hablando entre 170 y 200 dólares al mes, por un trabajo que la verdad es bastante sacrificado a nivel de salud, porque tienes que estar oliendo todos los químicos, la gasolina, el petróleo. La verdad es que no sé si vale mucho la pena tener un trabajo así a largo plazo o a corto plazo. Ponedmelo en los comentarios cuánto pagan en vuestros países o ciudades trabajar en una gasolinera. Familia, muy importante dejar claro que estos sueldos que estoy transmitiendo por aquí es previamente haberme informado, previamente haber hablado con los empleados que trabajan en estas diferentes entidades que os enseñan en los vídeos. Una pena que no quieran aparecer en el vídeo diciéndolos de boca a ellos mismos lo que ganan y un poquito sus experiencias y contar cuánto tiempo llevan en esos trabajos, pero todos los sueldos que os estoy transmitiendo ya he hablado con ellos, me han informado y aquí estoy yo para transmitiroslo, para que evidentemente estéis informados. Bueno, familia, como podéis apreciar, al frente el amurallado de color amarillo, como está marcado en mi dedo, sería las instalaciones de la televisión de Guinea Ecuatorial. Como he comentado en otras ocasiones, aquí en Guinea Ecuatorial tenemos dos canales. Tendríamos la televisión de Guinea Ecuatorial y tendríamos la televisión de Asonga. Pero un detalle interesante es que la televisión, en este caso de Guinea Ecuatorial, las instalaciones se encuentran en el barrio de Paraíso, que es uno de los barrios más prestigiosos o más fijos o de más nivel adquisitivo, podríamos decir, de la ciudad de Malabo. Y en otros países, como por ejemplo en España, en Madrid, he observado que la televisión, la radio siempre se encuentra como a las afueras de la ciudad. En este caso no se encuentra en el centro de la ciudad, pero tampoco se encuentra alejado de la ciudad de Malabo. Aprovechando este punto que nos encontramos en las instalaciones de la televisión de Guinea Ecuatorial, he de decir que las instalaciones la verdad están bastante bien, están bastante modernas. He tenido la ocasión y la suerte de haber ido unas 4 o 5 veces, varias de ellas han sido evidentemente con invitado, que de hecho una de ellas la subimos aquí en el canal de YouTube, que si no la has visto te invito a que vayas a verlo, que es una entrevista la verdad bastante interesante que me hicieron. Y he de decir que tengo varios colegas, tengo varios compañeros que trabajan en la televisión de Guinea Ecuatorial y ya os podéis imaginar, la televisión en otros países, por lo menos como por ejemplo en España, es como un prestigio bastante alto, trabajar ya sea como colaborador o trabajar detrás de cámaras, pues la verdad tengo entendido que te pagan bien, pero lo que sí que es cierto que aquí los sueldos no son muy allá, evidentemente comparadas con otros países de Europa, pero la verdad que de 5 años hacia atrás, actualmente que estoy grabando este vídeo, me han comentado que los sueldos han ido aumentando. Hablamos de unos 200.000, 300.000 francos al mes, que son unos 300, 450 dólares. La verdad es que está bastante bien. No tengo muchos datos, por eso no estoy dando tantos datos de todos los sueldos, pero más o menos considero que es un sueldo digno, más o menos, para poder llevar a cabo tu día a día aquí en la ciudad de Malabo. Otro punto, no quiero que me malinterpretéis cuando hablo de un sueldo digno, cuando hablo de un sueldo humilde, cuando hablo de un sueldo en el que puedes realizar cosas. Tenéis que entender que Guinea Ecuatorial en general es bastante caro, el día a día aquí es bastante caro, ya lo he enseñado en bastantes ocasiones. Pero también otro dato muy importante y de recalcar,
que los sueldos que tenemos aquí en Guinea Ecuatorial son de los sueldos más altos, por lo menos de gran parte de países de África. Si África tiene 54 países, no estamos por debajo de esa lista, estaríamos en la mitad o por encima de la mitad. Con este vídeo quiero acercaros más o menos para que veáis cómo es la calidad de vida en base a los salarios que tienen aquí en Guinea Ecuatorial. La calidad de vida aquí en Guinea Ecuatorial para mí es muy similar o lo más parecida a Europa, porque al final recordar que fuimos colonia española no por mucho tiempo, pero es lo más similar. Realmente la gente aquí con lo que gana pues intentan llevar una vida occidental o una vida europea. No es como en otros países de África que he podido hablar con colegas que son de otros países de África, pues es diferente. Pero creo que con este video os intento acercar un poquito más para que veáis cómo es la calidad de vida aquí en Guinea Ecuatorial. Bueno familia, llegamos a la parte más interesante, más curiosa del video. Si ha llegado hasta aquí, muchas gracias por aguantar toda la chapa del video. Como habéis visto en el título, estamos hablando de lo que es los sueldos 2024 aquí en Guinea Ecuatorial. Y ahora os voy a hablar de mi sueldo. Lo primero que tenéis que saber es que llegué aquí a Guinea Ecuatorial, capital Malabo, hace 5 años, con muchísimas ganas, con grandes expectativas, evidentemente para ser entrenador personal, para ayudar a la gente a través del deporte, a través de esos beneficios que tiene el deporte, y me encontré un panorama en el que el deporte aquí no estaba desarrollado, no estaba instalado y muchísima gente no conocía la labor o la figura o el sacrificio que es ser entrenador personal. Entonces los primeros meses tuve que hacer de verdad muchísimas estrategias para poder crecer, para poder llegar a la gente, incluso para que me pudieran pagar. Porque al principio lo hacía gratis, ya que la gente no sabía que la figura de entrenador personal se pagaba y segundo, que tenía tanto valor. Con el paso del tiempo pues fui creciendo, fui desarrollándome, fui dándole valor a mi marca personal, que podríamos decir, y hasta fecha de hoy la verdad he ido creciendo bastante, tengo muchísimos clientes, los cuales estoy muy agradecido de que cuenten conmigo, tengan la confianza en mí. Y la verdad que con el paso del tiempo me he ido desarrollando mucho, he ido entrando en diferentes áreas y ámbitos dentro de la misma materia, lo que es el deporte. Por ejemplo, actualmente no estoy en ninguna empresa, tampoco desde que llegué estoy con ninguna empresa, estoy por cuenta propia, autónomo, emprendedor, llámalo como quieras. Y la verdad que hasta la fecha de hoy es como más cómodo me siento porque es como más creativo, más desarrollado estoy. Y si os tuviera que decir qué sueldo, cuánto gana al mes, no sabría decir exactamente porque va variando bastante. Para los que seáis entrenadores personales o trabajáis en el mundo del deporte o de la salud, sabéis que los meses van variando. Solamente no estoy en entrenamientos personal de uno en uno, también estoy en clases colectivas, también doy clases a diferentes empresas, también voy a eventos deportivos. Y si os doy una media más o menos, sí que es verdad que cobro muchísimo más sueldo o dinero por encima de la media de lo que es el sueldo interprofesional aquí en Guinea Ecuatorial, incluso mucho más de lo que ganan algunos empleados que trabajan en empresas importantes del país. Y sin más dilación os lo voy a decir porque a mí me gusta la transparencia, como estoy haciendo siempre en mi canal. Alrededor estoy en torno a unos 2.200.000 más o menos, depende del mes, que estamos hablando de unos $3.000 para redondearlo. Y la verdad que estoy bastante orgulloso por todo lo que he conseguido, por todo lo que he ido haciendo a lo largo de todos esos años, porque no ha sido una trayectoria fácil y la verdad que estoy muy orgulloso de mí mismo y sobre todo de haberme quitado ese miedo de que se puede conseguir muchísimas cosas en sitios que, como he comentado, que al principio no se conocían y a día de hoy la gente no puede estar sin Junior. Bueno familia, con muchísima pena, de verdad, me estaba disfrutando muchísimo hacer este video, paseando por las calles, por los barrios de Malabo, contando curiosidades, como en este caso que estamos hablando de los salarios 2024 de Guinea Ecuatorial. La verdad me lo he disfrutado muchísimo. Gracias por estar ahí, gracias por el apoyo. Me gustaría que en los comentarios me pongáis en vuestras ciudades o países los sueldos son similares, son más altos, son más bajos, porque también me gusta aprender de otras ciudades, de otros países, comparar, porque también muchas veces es bueno. Así que nada familia, gracias por estar ahí, compartir los vídeos para que así lleguemos a más gente, suscribiros al canal que es totalmente gratis. Y ya sabéis, como siempre, nos vemos próximamente en un siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!